manie d'éclaircir les choses a fini par appeler de la démoralisation. Le suicide est-il une solución? Artaud es el más surrealista de todos los surrealistas. Artaud era un poeta surrealista, inmerso en esa corriente del surrealismo europeo. Y probablemente no haya nada más antagónico al racionalismo que el surrealismo. Eso fue lo que sacó a Artaud de Europa y lo que lo hizo venir a México. Le monde au commencement était réel. Il résonnait dans le cœur humain et avec lui. Voir les choses, c'était voir l'infini. La falla, creo yo, de Artaud es que elige en ese momento México cuando la situación mexicana política no le iba a responder absolutamente para nada de sus propósitos personales. Llega la época de Lázaro Cárdenas, un país entregado a ese socialismo, a esas voluntades de transformación a través de estas teorías que de alguna manera aportó la Revolución Rusa. Y no le iban a entender a Artaud. Pasó escaseces y en buena medida fue apoyado por los amigos mexicanos que tenía allá y los nuevos que aquí hizo. Mi mamá nos había dicho que no le abriéramos a ninguna persona mientras ella no estuviera. Y una vez llegó Anthony Artaud a tocar a la casa porque le llevaba unos artículos, unos papeles escritos. Y quería entregárselos. Nosotros no le abrimos la puerta y entonces el enojado hizo rollo el papel y los aventó hacia arriba para que nosotros lo tomáramos, pero esos papeles se extendieron con el aire y cayeron como confeti en la cabeza de Artaud. Entonces Artaud, muy enojado, comenzó a levantar los papeles y después no sé si los haya puesto debajo de la puerta de la casa o que haya hablado por teléfono y se vieron mi mamá y Antonín y entregó los papeles a ella. No le interesa para nada. La Revolución Mexicana, cero. Esas cosas para él no tienen ningún interés. Él busca otras dimensiones de la experiencia humana. Dice que cree haberlas encontrado en la Sierra Tarahumara durante las pocas semanas en que estuvo. Malchance extérieure et intérieure. Et l'extérieur vient aussi de moi.
rationaliste de l'Europe a fait faillite. Et je suis venu sur la terre du Mexique chercher les bases d'une culture magique qui peut encore jaillir des forces du sol indien. Empieza sus grandes experiencias en el teatro, fundamentalmente en la creación del teatro de la crueldad. Para este tipo de teatro, Artaud experimenta un guión, digamos así, una como preobra, porque no está totalmente escrita la obra, es más bien apuntes, son más bien apuntes sobre la conquista de México. Cuando él habla, digamos, de un nuevo teatro, de un teatro de la crueldad, está buscando justamente esta reorganización del cuerpo dentro del discurso mágico. Et non pas guerrière, bien que civilisée. Yo creo que todo el mundo tenemos problemas mentales, ¿no? Los de Artaud eran problemas mentales, pero en un sentido muy distinto al que quisiera, digamos, referirse un psicoanalista, ¿sí? Los problemas que tenía Artaud eran los del pensador, ¿no? Es decir, cuando tenemos la capacidad de pensar nuestro cuerpo, entonces lo desorganizamos. Y Artaud llegó a desorganizar su cuerpo de tal manera que lo convirtió en texto. Quand je suis arrivé ici, il y a 2 ans, vous m'avez reçu avec beaucoup d'amitié. Le docteur Ferdière, qui me connaissait depuis des années, vous avez raconté mon odyssée. Et comme lui, vous aviez voulu réparer dans votre cœur l'injustice qui m'avait été faite en me traitant en aliéné et en me malmenant à propos d'un geste, d'une attitude, d'une manière de parler et de penser qui furent dans la vie celle de l'homme de théâtre, du poète et de l'écrivain que j'étais. El pobre Artaud tuvo una vida terrible en ese sentido, ¿verdad? Porque tuvo que sufrir inmensamente la ignorancia, ¿verdad?, de los psicoanalistas. Es decir, la ignorancia sobre todo de estos aspectos que no tienen que ver con una patología. Es decir, la comprensión de un cuerpo mágico está muy alejada de la patología. Je n'allais pas vers le peyote comme un curieux, mais au contraire, comme un désespéré qui veut s'arracher la dernière miette d'espoir. Séparer la dernière petite fibre rouge de l'espérance spirituelle de la chair. Pues él, según me contaba, que quería saber lo que era conocer el peyote, que era lo más importante para él, y ver el modo de vivir de los taromares ahí, porque ahí viven en cuevas, en los cerros, todavía ahorita. No creo yo que lo curaban los tarumares. Él tomó el
El peyote nomás. Y de Siquirichi salimos, regresamos aquí a Pahuichique, un pueblo que hay cerca de aquí. En México lo llevaba a la región de Narara y lo llevé a un lugar que había un brujo, Ocochichi se nombra. Y allí lo dejé en las cuevas, hubo un tiempo allí, unos días nomás. J'avais atteint l'un des derniers points du monde où la danse de guérison par le peyote existe encore. Celui, en tout cas, où elle a été inventée. Jours que cet inexplicable supplice avait commencé. Et 12 jours que je me trouvais sur ce coin isolé de terre, dans ce cloisonnement de l'immense montagne, à attendre la bonne volonté de mes sorciers. Nada, hasta ahorita no hemos tenido ni una gota de agua. Kaya problem di pinulan niya hawan litin na din mo may. ¿Y ahorita qué es lo que estás preparando? Estoy lavando la olla para echar ya ahí el teduino este que acabamos de sacar.
Parma órgano. En la casa que va a ser hospital. En la cala. Ándale, acá. En el Yumer anda un cantador, el que ofrece todo y por todos. Ponen la comida, todo lo que va, lo de la carne de vaca y todo, tesguino. Bon, moi je m'appelle Olivier Foreau et je suis acteur. Là, je suis en train de tourner ton film à Lille. Et je suis censé être la silhouette d'Artaud, déambulant dans la Sierra Tarahumara et découvrant en quête de peyote et découvrant la civilisation tarahumara. La danza del tutuburi es como un rezo. Allí no se trata de un juego como cualquier, pues que podíamos burlarnos, ¿no? Para ellos es muy importante, es el más grande que puede haber, porque le ofrecen a Dios. Artaud sabía que entre los tarahumaras iba a encontrar las raíces de ese México profundo. Tengo la impresión de que siempre Artaud nos muestra las cosas con una tremenda lucidez, que creo que eso era la dimensión fuerte, ¿no? De la dimensión particular de Artaud, ¿no? Una exigencia constante, permanente, terrible, de lucidez. En ese sentido, Artaud transfigura la realidad, pero nunca la transforma, nunca la deforma. J'avais cessé de m'ennuyer, de chercher à ma vie une raison. Et j'avais cessé d'avoir à porter mon corps. J'ai compris que j'inventais la vie, que c'était ma fonction et ma raison d'être, et que je m'ennuyais, que je n'avais plus d'imagination. Et le peyote m'en donnait. Pues allí andaba, paseándonos él. Se mantenía leyendo, dibujando. Y
Pues nomás así. Rompimiento que Artaud tenía en su propia poesía, ¿verdad? Y que en cartas a distintas personas, a Desnos y a otros, ¿verdad? Expresaba toda esta angustia que tenía en su cuerpo, en un cuerpo que no le pertenecía, que él sentía que no le pertenecía. Pero gracias a esta desposesión del cuerpo, es que Artaud se va acercando poco a poco a una cultura, a una poesía del cuerpo. La canción está hecho por al sentir un dolor. Ya está, ¿qué ibas a poner ahí? Pues el mundo de cómo arreglaban los tarahumara ardientes. A lo wash. El ritmo es el ritmo de tambor tarahumar. Es más bien el fariseo que se vino de por allá también de Europa. Moi je crois ce qu'il écrit dans son livre, c'est-à-dire qu'il a une réaction qui s'est beaucoup, je pense qu'il a pris beaucoup d'ampleur depuis, de rejet de la civilisation occidentale, de tout ce qu'on appelle les valeurs rationalistes, et la recherche d'une certaine idée du sacré. Et je pense qu'il vient... je pense que c'est un peu la même démarche que font beaucoup de gens, enfin, tu en parles dans ton film, quoi, de beaucoup de gens, c'est-à-dire d'une espèce de rejet un peu, à mon avis, un peu rapide, quoi, de ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Vers 1620, les Tarahumara occupaient presque tout le territoire de la Nouvelle Biscaye, aujourd'hui Chihuahua. Mais les conquistadors les ont obligés peu à peu à se replier dans la montagne. C'est ainsi qu'a commencé la vieille histoire de ces Indiens. L'éternelle pérégrination à travers les régions perdues de la Sierra. Yo creo que el encuentro con el peyote fue un poco una especie de antípoda frente al opio. Ahí creo que él encontró una sustancia realmente mágica en el peyote, ¿no? Y esto desencadenó en Artaud toda una serie de reacciones internas muy peculiares, que de todas maneras tenía, ¿no? Es decir, no quiero decir que con el peyote se desencadenó todo esto, pero encontró un mundo mágico, ¿verdad?, muy distinto desde el punto de vista químico al del opio, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? No nada más que él consumía el opio fuera de un parámetro ritual, ¿sí?, y que el peyote lo consumió dentro de un ambiente ritual, porque yo creo que esto también tiene que ver
muchísimo. Una cosa es la sustancia psicotrópica, alucinógena, etcétera, como se le ha llamado, ¿verdad?, dentro de un marco ritual, y otro es ingerir este tipo de sustancias, ¿verdad?, pues fuera de estos parámetros. Entonces, cuando Artaud encuentra la articulación ritual alrededor del peyote, ¿verdad?, yo creo que encuentra también una estructura para poder, de alguna manera, extrapolar este cuerpo mágico del que está hablando a lo largo de todas sus experiencias en México. J'ai pris du peyote au Mexique, dans la montagne. Et j'en ai eu un paquet qui m'a fait 2 ou 3 jours chez les Tarahumara. J'ai pensé alors, à ce moment-là, vivre les 3 jours les plus heureux de mon existence. Entonces, con los Tarahumara, más bien con los Rarámuri, ¿verdad?, pues va a encontrar, yo siento, una convergencia en la manera en que el cuerpo, ¿verdad?, deja de ser una entidad racional para convertirse en una entidad mágica. Una entidad que va a combinar las montañas, que va a combinar la naturaleza, los animales, etcétera, ¿verdad?, al cuerpo, al propio cuerpo, para no solamente pensar en el cuerpo, sino curarlo, ¿verdad?, chamanizarlo. Avec le peyote, on retrouve la vie des origines. Il semblerait que l'on boive le jus d'un fruit jusqu'à attendre le recours de la vie. La guérison consiste en un sortilège qui enivre l'âme, et le corps cesse de nous appartenir. Il est seulement le lieu que le maître de toutes choses a fixé. C'est vraiment, le paysage est vraiment impressionnant. C'est vraiment très, très chouette, très beau. Et il y a aussi, bon, la deuxième impression, c'est une impression, bien sûr, de pauvreté et de dénuement des gens. Et d'isolement, bien sûr. D'être un peu dans un autre monde, quoi. A lo largo de la historia de México hay más de 2000 libros escritos por extranjeros que han viajado por nuestro país y que han recibido la marca indeleble de las experiencias mexicanas en su vida. Precisamente en el caso de Antonin Artaud podemos diferenciar al Artaud antes de México y al Artaud después de 1936, una vez que vino a México. Je pense qu'Antonin Artaud, même en Europe, ce n'est pas quelqu'un de célèbre, hein, c'est pas quelqu'un d'extrêmement connu. Maintenant, pour ceux qui sont approchés de son œuvre, évidemment, oui, je pense que si on a lu Voyage au pays des Tarahumara ou les Tarahumara, on a envie de venir voir ce qui se passe. Maintenant, de là à suivre ses pas, ça s'adresse vraiment à des gens très très spécifiques, quoi. Peu de gens finalement qui veulent vraiment suivre la route artaudienne. Je pense qu'en général, ceux qui ont connu, ceux qui ont lu l'œuvre, ont plus envie de venir voir à quoi ça ressemble, hein, venir voir et connaître les Tarahumara, venir voir le paysage, un peu s'identifier avec ce qu'il a pu écrire comme impression sur ces lieux, mais je pense pas qu'en chiffres ça puisse s'adresser à beaucoup de gens qui viennent absolument à la Sierra pour connaître ce dont parle Artaud tout le temps. O sea, el equipo con el que hicimos el viaje y yo estructuramos la ruta y nos decidimos a seguir la ruta para, no tanto para ilustrar la obra de Artaud, sino para tener, digamos, como el antecedente vivencial y el antecedente histórico de alguien que había recorrido una ruta y que había transformado su vida.
Y en ese sentido me parecía a mí muy interesante tratar de seguir esta misma ruta desde otro bagaje cultural. O sea, yo no puedo ver la sierra como la vio Artaud, ni Artaud la pudo haber visto como la viera cualquier otra persona, sino desde nuestro propio bagaje cultural, desde mi propio bagaje cultural, experimentar la sierra, vivirla y sentir esa transformación dentro de mí. Artaud de ninguna manera es un gurú y puede ser un gurú. Obviamente mucha gente ha tratado de tener a Artaud como gurú. Yo creo que es algo radicalmente imposible. La experiencia de Artaud no es reproducible. Y Artaud, por cierto, hubiera enfurecido o entristecido mucho al ver gente que intentase seguirle la pista. Tu connais Antonin Artaud? Artaud Antonin quoi? Oui, ça me dit quelque chose. Non, je le connais pas. Moi, ça me dit rien du tout. Il a fait quoi? Non, je vois pas. Aucune idée. Antonin Artaud. Il habite ici? C'est un Français? Qui c'est? Il a fait quoi? Artaud. Antonin Artaud, il fait quoi? Ouais, ça me dit quelque chose. Cómo nuestra época toma la ritualidad, pues esto yo creo que es producto de esta misma condición posmoderna, ¿no? ¿Sí? Es decir, este apetito por ir integrando de culturas que anteriormente estaban completamente marginadas, elementos para formar el propio conocimiento. El hombre de ahora, el hombre de nuestros días, está preocupadísimo por la necesidad de transformar el mundo, ¿sí? Estamos cansados de cierto tipo de valores, pero resulta que ahora pesa mucho más que lo que pesaba hace 60 años en ciertas actitudes económicas que no se veían en Europa en ese tiempo. Hoy nosotros estamos hablando de una economía impersonal, digamos una economía que trasciende los propios estados, para ser universal, dañina inclusive, porque no se demuestra nunca la voluntad humana, sino se muestra más bien todo un sistema de tipo económico que es el que domina y el que verdaderamente está creando en el mundo ya no las diferencias de clases reivindicatorias como hace 60 años o 70 años se planteaba en el mundo, sino de una violencia entre la miseria y la riqueza de una forma atroz y despiadada. Yo no sé qué encuentran los jóvenes de hoy en México, en los textos de Artaud sobre México, sobre el México, bueno, de la época en que vino, ¿no? No sé, hay que preguntarles a ellos. Lo triste es que del país así no espero nada. Creo que la gente, al menos en la ciudad y el cotidiano que vivo, es un malestar impresionante, de una cabizbajez absoluta y de una gente que solamente tiene interés en estar consumiendo y no estar leyendo, por ejemplo, Artaud, ¿no? O ya, conocer de los tarahumaras y su córima, ¿no? Creo que sí, los jóvenes, hablaría así de los adolescentes y los que llegan hasta los 25 años, están en la búsqueda de ese encuentro del hombre con los valores esenciales de la tierra, la naturaleza como elementos propiciatorios para integrarse a una humanidad no solo pacífica, sino integral del alma de estos jóvenes, ¿sí?
Es momento de no creer verdaderamente nada, como hace 20 años, pues había algo en que creer. Yo creo que sí, el signo que nos está marcando es el escepticismo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay manifestaciones, pues, hay una necesidad profunda de creer, ¿no? Ya sea en el zapatismo, por ejemplo, hablando de México concretamente, o donde la gente cree en chupacabras Y esta explosión interna que tiene Artaud, ¿verdad?, es la que va a ir definiendo toda una serie de aspectos de la posmodernidad, o sea, la época actual. Pues esta doble posibilidad, ¿no? La hipertecnologización o la humanidad más relajada con sus formas y sus esquemas. Artaud, al fin y al cabo, estaba en el dolor, ¿no? Ahora estamos en un hedonismo más sabrosón, pero pues a la gente nos toca ese dolor de coartarte la libertad de expresarte, de coartarte la libertad de ser, de meterte los sustentos. Breton, por ejemplo, que estuvo en México, no tiene la popularidad y el alcance que tiene Artaud, sobre todo para la juventud mexicana. Que fue un güey que, teniendo meningitis, estando enfermo y sufriendo, escribió, pensó y dijo. Y lo enfocó por un lado que por tener un problema en la cabeza fue diferente. Sí, está clarísimo que Artaud estuvo en la sierra. Quien haya estado en la sierra y ha leído los textos de Artaud no puede dejar de reconocer esto. Yo soy antropóloga. Quiero testificar aquí que muchos antropólogos piensan que este hombre nunca estuvo en la Sierra Tarahumara. A mí me aburre, ya. Por antropólogos no hay particularmente críticas significativas o interesantes, me parece. Más importante el invento de la penicilina que Artaud, que puede escribir en 10 volúmenes del teatro y su doble, explicarte que la peste y el teatro es lo mismo. No es cierto, la peste y el teatro no es lo mismo. Nadie se muere de haber visto una pinche obra de teatro, ¿no? Artaud una y otra vez estaba insistiendo en que él quería hablar de la existencia, que mientras que otros hablaban de ficciones, él estaba construyendo, ¿verdad?, este testimonio sobre su propia existencia. L'électrochoc me désespère. Il m'enlève la mémoire. Il engourdit ma pensée et mon cœur. Il fait de moi un absent qui se connaît absent et se voit pendant des semaines à la poursuite de son être, comme un mort à côté d'un vivant qui n'est plus lui, qui exige sa venue et chez qui il ne peut plus entrer. À la dernière série, je suis resté pendant tout le mois d'août et de septembre dans l'impossibilité absolue de travailler, de penser et de me sentir être. Él tiene la intención de cambiar. Ahora, naturalmente, ante esto, ¿verdad?, están los psicoanalistas que quieren cambiar el cuerpo de otra manera, y entonces es cuando recibe todos los tratamientos de electroshocks y demás que vinieron a destruirlo finalmente, ¿no? Artaud es un escritor que rebasó el arte, que rebasó la literatura, que rebasó toda la concepción, aquella donde la palabra sirve para crear arte. Querido país, su cultura después de muchos trabajos, dificultad para conseguir dinero, pudo venir a México
para conocer a los tarahumaras, porque él creía que eran una raza pura, que alejado estaba de la civilización. Siempre tenía una fiel verdad para combatir su triste enfermedad. Quería doctores tarahumaras le enseñaran sus secretos. Sierra camina de Bacoina, de Cusara, de Narara, y de ahí llegó hasta el mero pueblo de Norogat. Él buscaba descubrir y ver ritos, la danza de Tutuburi tarahumara, sobre todo quería tarahumara doctores de verdad. Hasta aún quería que lo curara por medio de la danza del peyote. Cuando lo probó 3 días fue muy feliz. 28 días caminó a pie, 12 días tuvo que esperar para que los tarahumaras le enseñaran sus secretos. Certainement, l'inspiration existe.